Evangelio secondo Luca. No año 15 do imperador Tiberio César, sendo Poncio Pilatos gobernador da Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipe seu irmão tetrarca da Iturrea e da província de Traconítida, Lisanias tetrarca de Abilena, sendo pontífices Anás e Caifás, o Senhor falou a João, filho de Zacarias, no deserto. Percorreu ele toda a zona do Jordão, pregando o bautismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endereitai as suas veredas, que todos os vales subam e que todos os montes e colinas se abaixem, que os maus caminhos se tornem direitos e que os escarpados se aplanem, e todo homem verá a salvação de Deus. Louvado seja Cristo. Antes de entrar en el tema del Evangelio, voy a hablar de una cuestión que me pasó hace unos días. Ustedes saben que falleció un famoso sacerdote hace unos días atrás, un tal Jonas. Bien. Alguien publicó un comentario de que, bueno, lamentablemente este sacerdote murió en el modernismo, en fin, en la herejía modernista, etcétera, etcétera. Bien. Y resulta que me salta alguien y me dice, un rapaz de unos 35 años, y me dice: padre, eso no se puede decir, porque no podemos juzgar. Porque dice el Evangelio: no juzguéis si no queréis ser juzgados. El problema es que yo en otra parte del Evangelio leo: juzgad, mas siempre de acuerdo a la justicia, verdadera justicia. O sea, por un lado, aparentemente Dios me está diciendo que no tengo que juzgar, y por otra parte me dice que juzgue, pero de acuerdo a la justicia. ¿Qué hacemos? Yo lo que no puedo juzgar son las intenciones, porque yo no puedo leer la intención de la mente. Un caso. Una vez tenía un fiel que tenía como hobby hacer trucos de barallas. Que sacaba una carta, poner, en fin. Entretenía a los sobrinos con esta tontería pronto. Y una persona que supo que se hacía esto, viene y me dice asustada: no, es satanismo, eso no, eso el diablo está con el... Claro, ahí está jugando ya está a pasarse. Ese fiel era un fiel habitualmente, confesaba, comulgaba, normal, etc. Yo no puedo juzgar a alguien de satanista por estar con baralla, brincando con baralla. San Juan Bosco hacía estas cosas. Ahora bien, juicios estamos a hacer continuamente. Ahí a la salida de la casa hay un objeto que se llama porta. Esa porta me permite a mí el acceso a alguien a la casa o no, de acuerdo al juicio que yo hago de la persona. Si yo veo que viene una persona que está bébeda, mareada, hablando tonterías, bueno, dejaré la puerta fechada. Por ejemplo. O sea, el juicio es algo habitual. A mí me traen un plato de comida y yo hago el juicio de, bueno, si estará bueno, si estará bien para mi salud, si no, etcétera, etcétera. El juicio es algo habitual. Pero parecería hoy en día que no tenemos que hacer juicio. ¿Qué pasa con eso? ¿A dónde llegamos? ¿A qué defectos llegamos? A ser escépticos a todo.
Yo veo a alguien en adulterio, no, cuidado, no, capaz que, no haga juicio, no, pará. Si yo veo a alguien que es adúltero, es adúltero. Si yo a alguien veo que está bébedo, está bébedo. Si yo a alguien veo que es hereje, es hereje. Pero no, hoy parece que todo es incorrecto, políticamente incorrecto. Ojo, eso nos lleva a un desequilibrio absoluto respecto a cómo considerar las cosas. Este joven estaba escandalizado porque habíamos tratado de hereje a un sacerdote, y yo lo lamento mucho por él. Que tengo entendido que es el fundador de la Canción Nova. Es el centro del carismatismo en Brasil. Yo he visto vídeos en donde, por ejemplo, había un padre, en fin, este sacerdote habló bien, faló bien en la Canción Nova, allá por los años, no sé, 2013, 2014, que hubo unas elecciones, no sé si fue cuando salió Dilma o algo así. Y él alertando a los fieles, diciendo, ojo, un católico no puede votar al PT porque un católico no puede ser comunista, no puede apoyar al comunismo. Fica excomulgado. ¿Qué pasó? Lo volaron. Lo volaron. El cura lo mandaron no sé por dónde. Acabó. El carismatismo, vos saben, porque este joven me dice, no, pues yo he recibido muchos bienes, yo estuve en una misa de sanación, yo estuve en una misa de no sé qué. Recibí la infusión del Espíritu Santo. Ah, sí, no me digas. Los carismáticos, uno de los errores graves que tienen es que consideran ellos que hay un octavo sacramento, la infusión del Espíritu Santo. No me preguntes la diferencia de eso porque es una herejía. El Concilio de Trento dice claramente que aquel que sostenga que hay más o menos de 7 sacramentos sea anatema, sea maldito de Dios. Y los carismáticos se van a gloriar, no, yo tuve el octavo. Perdón, yo me lembro que cuando se bautiza a alguien, se recibe el Espíritu Santo y con el crisma se confirma. Nada más. No hay un octavo sacramento. O sea que esos señores sostienen una herejía que conlleva un anatema. ¿Qué más? Otra vez, yo estoy dando ejemplos, por lo poco yo no me gastaba mi tiempo viendo Canción Nova, pero a veces me pasaban algún vídeo, otro vídeo, está el padre Jonas, en concreto, era cosa de, no sé, 3 o 4 años atrás creo que fue esto, dando una misa, y en un momento, no sé si antes o después del sermón, él para todo y dice, mira, acá yo quiero señalar, estaba el público, una señora, una mujer, no sé, 70 o 80 años tendría. Gracias a ella yo recibí el carismatismo, gracias a ella, esto y pito. ¿Y quién era ella? Una pastora pentecostal. O sea que un sacerdote dando gracias, porque ha recibido gracias de un hereje. Y yo me tengo que callar de que ese señor era un hereje. Y tenemos que tener miedo y decir, no, cuidado, que yo es muy conocido, a la gente lo quiere mucho, que lo quiera todo lo que quiera, pero no podemos llamar de otro nombre a alguien que comete herejía. ¿Cuál fue la otra? La otra. ¿Lo habrán visto eso? Sacan la Virgen, tiene una imagen de la Virgen grande ahí en el estrado, en el altar. ¿Por qué? Porque iban a hacer un acto ecuménico con protestantes. ¿Y cómo iban a molestar a los hermanos protestantes?
Eso es muy chato, ¿no? Entonces esconder ahí detrás a la Virgen. Yo me pregunto en el juicio, Jonas ya habrá tenido su juicio. ¿Con qué cara le habrá dicho a Cristo? Yo escondí a tu amai para no ofender a mis hermanos protestantes. ¿Qué contestación daría Jonas si Cristo le dice, así estuvo escondidas a mi amai? Mira tú. Entonces, queridos fieles, llamemos a las cosas por su nombre. Si una persona sostiene una herejía, y hasta donde yo sé, se murió sosteniendo la herejía, yo no cometo ningún pecado si yo digo, ese señor es un hereje modernista. Pronto. No me gusta, problema de ustedes. Vean el caso de San Juan Bautista. El caso de San Juan Bautista es bien claro. San Juan Bautista se le ocurre hacer juicio sobre un adulterio. Mira qué inapropiado. San Juan Bautista ve pasar a Herodes con su amante, la mujer de su hermano, y le dice, menino, eso no va. No te corresponde hacer esto. Y esta brincadera le costó su cabeza. Y Jesucristo, de las pocas personas que fala y ensalza en los evangelios, es San Juan Bautista. Y San Juan Bautista hizo un juicio moral. Vio a Herodes con la mujer que no le correspondía y le dice, públicamente encima, eso no va, pronto. ¿Qué pasa? Tenemos que enjuiciar a San Juan Bautista de ser imprudente, de que no, ¿cómo? No, eso no, ¿cómo vas a hacer juicios? No. Hay que ser hipócritas. Hay que ser hipócritas. Entonces llamemos las cosas por su nombre. Si alguien comete adulterio, es un adúltero. Si alguien comete, X pecado, si alguien es bébero, bueno, es un bébero. Si alguien es un casallero, es un casallero. Y alguien es un ladrón. Pronto. Ahora resulta que son toda gente virtuosa y que no hay que juzgar a ninguém. Bien. ¿Qué más? Eso respecto al tema del juicio. O sea, lo que Cristo nos prohíbe es hacer juicios temerarios. Supongamos que yo veo a alguien que no comulga. Si no comulgó es porque está en pecado y no comulgó y no se habrá confesado, vaya a saber qué tendría. Eso es pecado. Porque capaz que no comulga porque sin descuido pasó por esa mesa llena de manjares y se comió algo sin descuido y no cumplió el ayuno y pronto, y por eso no comulga, acabó. Pero a veces pensamos mal antes de tiempo. Pero si yo veo el mal objetivamente y yo digo eso es un mal objetivo, yo no cometo ninguna falta. Porque si yo me acostumbro a decir, no, yo no voy a hacer ningún juicio de nada, y claro, llega el momento en que tenemos cachaceros, ladrones, políticos, inmundos, etcétera, etcétera, y no hay que juzgarlos. No, hay que dejarlos ahí y pronto, y que la sociedad se pudra. No. Si fuese pecado juzgar, no habría jueces. Santo Tomás Moro, su padre era un juez, un juiz. Santo Tomás Moro trabajó de abogado. Los abogados trabajan en función de pecados, de faltas, etcétera, objetivas que se pasan. Entonces no caigamos en ese, yo no sé si llamarlo irenismo, llamarlo escepticismo moral, de no querer juzgar.
Y no, eso no. Bien. Alguien dice, no, lo que pasa es que también yo recibí muchos bienes de ese señor, del padre Jonah. Me alegro. Dice, me dice, yo ahí conocí la consagración a la Virgen, hice la consagración a la Virgen, etcétera, etcétera. Bien, me alegro. Pero yo les lembro que el mal puro no existe. El mal necesita de un bien para existir. Un cancro, por ejemplo, es un mal. Es la ausencia de salud. Supongamos que yo tengo un cancro de piel. Yo necesito un ser vivo con la piel viva para que el cancro enganche. Si no, no engancha. El mal siempre necesita de un bien para sustentarse. Y ustedes por eso van a escuchar que un mormón, un testigo de Jehová, un ateo, un masón, que sea lo que fuese, te va a decir, no, pero fulano es buena persona. No, yo de fulano masón, pero a mí hizo mucho bien en tal o cual oportunidad. ¿Qué es eso? Es lo normal, diríamos, que alguien que existe haga algún bien. Hasta los malvados hacen bien a sus hijos. Y por otra parte, San Agustín tiene una frase muy bonita que dice, Deus es tan poderoso que hasta del mal tira o ven. Muchos de los que están acá quizás han pasado por el carismatismo. Y el carismatismo tal vez fue como una especie de degrado por el que pudieron llegar hasta la tradición católica. Pero no por eso voy a salir a defender a capa y espada al fundador del carismatismo en Brasil. Sigue siendo un mal. Entonces, no caigamos en ese relativismo moral, ya no hagamos ningún juicio, está todo bien, todos son bonciños, no. Porque si yo dijese acá, por ejemplo, ay, queridos fieles, vamos a rezar por el padre Jonas, ay, que en fin, porque se nos ha ido, alguien dijo, se fue un hombre y que ahora tenemos un santo, algo así, hicieron una frase célebre de eso, ¿por qué no puedo? Y porque yo estaría diciendo, de alguna manera, dándole a entender a vosotros, que bueno, si conseguimos un librito del padre Jonas o nos invitan a la canción nova, podemos ir. No, porque son herejes, modernistas, así. Entonces no caigamos en ese, y el rapaz que me decía esto, uno lo ve a eso. Uno de los mayores problemas que tiene el modernismo y más concretamente el carismatismo es esa sensiblería. Ay, no, yo tenía amigos ahí, íbamos en patota, ahí en grupo, a la canción nova y rezábamos todas manitos juntas y todas estas cosas. ¿Y la doctrina qué? Yo creo que traje alguna vez un librito de la canción, del carismatismo. La gente lo compraba en la canción nova, el librito ese. Un librito de oraciones. Página 99, me lembro. Decía, falaba del credo. ¿Existe el cielo? Sí, existe el cielo. ¿Existe el infierno? No. El infierno no existe. Decía, ¿cómo? No, el infierno no existe, estaba escrito. O sea, negar un dogma de fe es una herejía. Y se vendía en la canción nova. Jonas, el padrecito Jonas, lo tiene que haber sabido, me imagino yo. ¿Cuántas veces hemos escuchado al padre Pablo Ricardo, me lembro, también falando de si los no católicos se salvaban? Bueno, yo casi me infarto cuando escucho a ese sacerdote que tiene fama de tradicional decir las asneras que dijo para justificar
En definitiva, que todos se salvan. No, por Dios. No. Entonces paremos de tanta estupidez. El padre Jonas, si se salvó o no, Dios lo sabrá. Pero moralmente falando, doctrinalmente falando, murió como un hereje. Yo lo lamento mucho. Si hagamos de cuenta que retrocedemos 500 años atrás y el que se murió no fue Jonas, fue Martín Lutero, ¿qué diríamos? Ay, no, Martín, ay, el monje Martín le dio la comunión a mi niño, bautizó a Juanito, se casó a Menganito. Yo me imagino que Martín Lutero habrá dado los sacramentos, era un monje católico. Habrá enseñado a rezar el Ave María, incluso, a más de uno. Pero bueno, él se apartó de la doctrina, niega la misa, niega a la Virgen, niega los sacramentos, y murió como tal. Además se suicidó, encima. ¿Vamos a decir que Martín Lutero es un santo, como dice ahora Francisco? No. Entonces, tengamos clara la doctrina para eventualmente hacer un juicio. Y si yo digo que esa gente es hereje, doy los motivos por los cuales andaban escondiendo la Virgen, ecumenista 100%, procomunista 100%. No hay cómo salvarlo al Jonas. Ojalá se haya podido hacer una buena confesión antes de morir. No lo sé. Pero el problema es que públicamente murió como hereje. Yo no puedo retractarme de eso. Pasando a otro tema. El Evangelio, vean que dice en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato, vean cómo el apóstol San Lucas marca personajes históricos. Tiberio César, Poncio Pilato, etcétera, el tetrarca de Iturea, provincia de Traconite, Lisania, el tetrarca de Abilene, etcétera, etcétera, los pontífices Anás y Caifás. ¿Por qué hace eso? Porque él está narrando, va a narrar el nacimiento de Cristo, y para que vean que el nacimiento de Cristo no es una leyenda, porque no faltaron nunca en ninguna parte, siempre hubo en algún siglo un personaje que diga, no, Cristo no existió. Existió, es un personaje histórico. Entonces, por eso, San Lucas hace un trabajo de buen historiador y menciona los personajes importantes que vivían en la época de Cristo. Y después habla de el figlio de Zacarías no deserto, percorriendo toda la zona del Jordán, pregando el bautismo de arrepentimiento para remisión de los pecados. Alguien me preguntó el otro día si el bautismo de San Juan Bautista era igual al que hacemos ahora normalmente. No, porque la redención no había sido conseguida. El bautismo, como lo dice acá el texto, actuaba como una especie de confesión, como un acto de contrición. La gente se arrepentía y iba como a lavarse de sus pecados y actuaba como una confesión. Pero los disponía a recibir la gracia de la redención. Y después dice, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías, una voz clama en el desierto, preparar los caminos del Señor, enderezar sus veredas. Tratemos de aprovechar este tiempo de Adviento para disponernos buenamente a recibir a todo un Dios que va a nacer. Yo les quería mostrar, de paso hago propaganda, al calendario del año 2023. Hay una cuestión que se suscitó sobre, por ejemplo, si hay que abstenerse de comer carne las sextas feras.
Si ustedes, por ejemplo, abren el calendario mes de mayo, van a ver que en las sectaferas hay un pescadito. Quiere decir que está recomendada la abstinencia de carne. Pero, por ejemplo, ¿dónde está? Marzo, las sectaferas de Cuaresma, está escrito, amén del pescadito, está escrito yeyuno y abstinencia. ¿Y por qué en marzo, que estamos en plena Cuaresma, dice yeyuno y abstinencia, pero si agarrás, no sé, mayo, junio, en la sectafera, está el pescadito, pero no dice yeyuno y abstinencia? Yo ya lo expliqué varias veces, pero a veces la gente parece que se olvida. El Papa San Pío V dio una bula por la cual a los imperios de España y Portugal que habían llevado la cruz, el Evangelio a todo el globo, les dio el privilegio a esos reinos de poder comer carne, las sectaferas, que no sean de Cuaresma. O sea que ahora, por ejemplo, tiempo de Adviento, si no querés comer carne, no la comas, perfecto. Pero si comes carne, no tenés que ir a confesarte. Bien. Ese privilegio alguien cuestionó diciendo de que nosotros, ya Brasil, por ejemplo, ya tiene independencia del Reino de Portugal hace tiempo, los países hispanoparlantes, otro tanto respecto a España, y que eso no servía. Yo lamento decir, pero hay un principio moral que se aplica, entre otras cosas, que toda costumbre que pasa de 200 años no se puede suprimir. ¿Por qué? Porque yo acostumbro, no sé, ahora no se ve, a comer carne, las sectaferas, que no sean de Cuaresma. A mí me ha tocado, bueno, en Argentina, en México, Colombia, la gente, cuando no es Cuaresma, la sectafera, se come un buen chuletón y no tiene ningún problema de conciencia. ¿Por qué? Porque es tradición, es costumbre. Tú lo quieres cumplir, me parece maravilloso. Pero si el que no lo cumple, no lo señales como diciendo vos sos un flojito, que andás comiendo carnes rojas, las sectaferas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y porque precisamente el principio de moral dice ninguna costumbre de más de 200 años se puede suprimir, porque ya la gente está acostumbrada. Y si nos cuesta cumplir los 10 mandamientos, si a eso le agregamos el problema de que vamos a pecar por costumbre, jolines, la vida espiritual se nos hace difícil. Entonces, la Santa Madre Iglesia por algo respeta esas tradiciones. San Pío V, cuando modificó la misa, codificó la misa de siempre, los ritos que tenían más de 200 años los respetó. Por eso hay el rito bizantino, el rito maronita, etcétera, etcétera. Entonces, ya les doy la dica de por qué podemos, el que quiera, cumplir. Y entonces alguien me dirá, pero ¿y por qué pusieron el pescadito si yo, por ejemplo, en el mes de agosto puedo comer y sin embargo el pescadito está? Simplemente porque hay alfieles nuestros que son terciarios, franciscanos, terciarios carmelitas, en fin. Y cuando tú entras de terciario en una orden, generalmente te piden cumplir la abstinencia de la sectafera, como un sacrificio extra. Por eso es que nosotros ponemos el pescadito, pero cuando es obligación, ahí podemos sí, obligación, ayuno y abstinencia. ¿Está bien? ¿Me entienden? Bien. Vamos a algo más bonito.
Yo pienso que para las mujeres debe ser más fácil hacer esta meditación. Las mujeres que han sido mais, me imagino yo, que falarían con su menino o menina. ¡Sí! ¡Shut up! Falarían con sus meninos. ¿Qué falaría la Virgen? Cuando sabía que estaba llevando en su purísimo seno al Creador de todo el universo. ¿Qué le diría? No sé, a mí se me ocurre pensar que la Virgen podría decir, ¿cómo es posible que yo esté llevando al Creador del universo, que yo lleve a mi Creador? Que yo lo vaya a dar a luz a mi Creador y a mi Salvador. Eso nos puede dar una imagen, una idea así, al menos cercana, de la importancia de la Santísima Virgen, de la pureza de la Santísima Virgen, del grado de virtud terrible que tendría la Santísima Virgen, para que todo un Dios la elija por madre. Entonces, creo que estamos a tiempo, tenemos una semana todavía para pensar, meditar, rumiar todo este misterio de la encarnación. Cómo un Dios que es infinito se hace finito, toma una naturaleza humana y vas a nacer hombre. Si alguno de vosotros dijesen, che, mira, hay que salvar las baratas. ¿Quién se anima a hacerse barata para salvar las baratas? Bueno, dijimos, que se pudran las baratas. Dios dijo, no, hay que salvar al género humano. Y se cumple la profecía. Cuando Dios en el Génesis le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre sus hijos y los hijos de la mujer. ¿Quién es esa mujer? La Virgen Santísima. Y por eso es lo lamentable que los protestantes no perciban la importancia de la Virgen. Ellos que se vanaglorian de decir, siguen la Sagrada Escritura, si la siguen, empiecen por seguir el Génesis. Entonces, a pedirle la gracia a la Virgen de saber contemplar en estos días este misterio, la encarnación, que ella esté dándole toda la naturaleza humana a Jesucristo, su propia sangre. ¿Celebran cuando el bandido de Bergoglio, no sé si fue en Colombia, dijo una vez que por las venas de Jesucristo corría sangre pagana? ¿Cómo? Por las venas de Jesucristo corría sangre de la purísima e inmaculada Virgen María. ¿Qué sangre pagana ni pagana? Pedazo de bandido, blasfemo. Entonces, mediten estas cosas. Yo creo que hay, en fin, tenemos una semana todavía para saborear estos misterios. Y que la Virgen disponga en todos nuestra alma para festejar santamente la Navidad o Natal y un día podamos alcanzar la vida eterna. Ave María Purísima.